¿Cuál es la verdadera razón por la que tu cuenta bancaria nunca parece crecer sin importar lo que intentes? Piénsalo por un momento. ¿Has leído los libros, seguido los consejos, tal vez incluso contratado un asesor financiero? Registras cada centavo. Has eliminado los cafés y los servicios de streaming. Trabajas más horas que nunca antes. Y sin embargo, aquí estás, todavía luchando, todavía estresado, todavía preguntándote si alguna vez experimentarás la verdadera libertad financiera. La pregunta no es si te estás esforzando lo suficiente. La pregunta es, ¿estás luchando la batalla correcta? La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando los problemas de dinero como si fueran puramente matemáticos. Agregar más ingresos aquí, restar más gastos allá, equilibrar la ecuación, y todo debería funcionar. Pero ¿qué tal si eso es exactamente por lo que nada cambia? ¿Qué tal si los números son solo síntomas de algo mucho más profundo? Algo que opera bajo la superficie que no puedes ver en una hoja de cálculo. Florence Scovel Shinn entendió esto hace más de 100 años. Mientras todos a su alrededor estaban obsesionados con estrategias prácticas y sabiduría convencional, ella estaba explorando territorio que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existía. No era banquera ni economista. Era una mística, una maestra, alguien que se atrevió a hacer las preguntas incómodas que nadie más estaba haciendo. Y a través de años de observación y estudio cuidadosos, descubrió una verdad asombrosa. El mundo invisible moldea el visible. Tu estado espiritual crea directamente tus circunstancias materiales. Sé lo que podrías estar pensando. Esto suena demasiado abstracto, demasiado alejado de la realidad. Pero aquí está lo fascinante. Las personas que aplicaron sus enseñanzas no solo vieron pequeñas mejoras, experimentaron reversiones completas. Deudas que los habían asfixiado durante décadas, de repente se disolvieron. Las oportunidades aparecieron de la nada. El dinero fluyó desde direcciones que nunca anticiparon. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Recibes un aumento en el trabajo. Sientes ese breve momento de alivio. Y luego, casi inmediatamente, un gasto que nunca viste venir se come cada dólar extra. Es como si hubiera una fuerza invisible drenando todo lo que logras acumular. Y tienes razón. La hay. Florence Scovel Shinn la llamó la ley de atracción, pero no de la manera diluida que probablemente has escuchado explicar. No estaba hablando de tableros de visión y afirmaciones. Estaba hablando de una ley espiritual fundamental tan confiable como la gravedad. Una que gobierna cómo la abundancia o la carencia se manifiesta en tu experiencia. Y descubrió una práctica específica arraigada en la sabiduría antigua que te permite trabajar con esta ley en lugar de contra ella. Lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que te han enseñado sobre el dinero. Podría parecer demasiado simple para ser verdad, pero a veces las soluciones más poderosas son las que se esconden a plena vista, esperando a alguien listo para verlas. Y el hecho de que estés aquí, ahora mismo, leyendo estas palabras, podría no ser el accidente que crees que es. Quédate conmigo porque estamos a punto de explorar por qué tus luchas financieras podrían tener menos que ver con tus ingresos y más que ver con fuerzas que ni siquiera sabías que estaban funcionando. Aquí es donde la mayoría de las personas se atascan y no es su culpa. Hemos sido condicionados desde la infancia a creer que el éxito es una fórmula simple. Trabaja duro, ahorra diligentemente, toma decisiones inteligentes, y la prosperidad seguirá. Es la narrativa que se repite en cada libro de autoayuda, cada seminario financiero, cada discurso motivacional. Y hay verdad en ello. El esfuerzo importa, la disciplina importa, pero si esa fuera toda la historia, ¿no sería rico todo el que trabaja duro? ¿No rompería eventualmente toda persona que hace presupuestos y sacrificios? La realidad incómoda es que probablemente conoces personas que apenas lo intentan y de alguna manera siempre caen de pie financieramente. Mientras tanto, estás agotado del constante esfuerzo, y aún así, el avance nunca llega.
Eso no es una falla moral de tu parte. Es evidencia de que algo más está en juego aquí, algo que opera más allá del reino del ajetreo y la estrategia. Florence Scovel Shinn vio este patrón en todas partes donde miraba. Buenas personas, personas trabajadoras, personas que hicieron todo bien según la sabiduría convencional. Sin embargo, permanecían atrapadas en la limitación financiera. Y luego había otras, a veces menos educadas, a veces menos experimentadas, que parecían atraer oportunidades sin esfuerzo. La diferencia no era inteligencia o ética de trabajo. La diferencia era la alineación con un principio espiritual que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe. Piensa en el momento de tus reveses financieros. Realmente examina el patrón. Estás a punto de hacer progreso. Puedes sentir el impulso construyéndose. Y luego, ¡bam!, algo lo descarrila. Tu teléfono se rompe. Tu arrendador aumenta el alquiler. Un miembro de la familia necesita ayuda. Es extraño cómo estos obstáculos aparecen en el momento exacto en que estás ganando terreno, ¿no es así? ¿Qué tal si eso no es caos aleatorio? ¿Qué tal si hay una corriente invisible corriendo bajo tu vida financiera? Y hasta que aprendas a navegarla, seguirás siendo arrastrado sin importar qué tan fuerte nades. Esta es la verdad oculta que lo cambia todo. Tus problemas de dinero no son principalmente sobre dinero, son sobre frecuencia, sobre resonancia, sobre los patrones invisibles que moldean lo que aparece en tu mundo visible. Cada pensamiento que piensas, cada creencia que cargas sobre lo que mereces o lo que es posible para alguien como tú, estos no son solo ideas abstractas flotando inofensivamente en tu mente. Son fuerzas creativas construyendo activamente la realidad que experimentarás mañana. Ahora, quiero profundizar aún más en esta revelación porque entender la mecánica de cómo esto realmente funciona es lo que separa a las personas que escuchan enseñanzas espirituales y las olvidan de las personas cuyas vidas genuinamente se transforman. Cuando Florence Scovel Shinn habló sobre las leyes espirituales que gobiernan la abundancia, no estaba siendo poética o filosófica. Estaba describiendo algo tan real y medible como la ley de gravedad. Excepto que esto opera en una dimensión que la mayoría de nosotros nunca miramos. Tus circunstancias externas, el saldo en tu cuenta, las oportunidades que vienen o no vienen, los gastos inesperados que siempre parecen llegar. Estos son reflejos espejo de tu paisaje interno. Y ese paisaje interno ha sido moldeado por años, a veces generaciones, de condicionamiento que no elegiste conscientemente. Lo que Florence Scovel Shinn descubrió no era un truco o una técnica que manipulas para obtener lo que quieres. Era algo mucho más profundo. Una puerta hacia un principio que ha sido documentado en textos sagrados durante miles de años, pero de alguna manera quedó enterrado bajo capas de ritual religioso y significado olvidado. Encontró que ciertas palabras antiguas, cuando se entienden correctamente y se hablan con alineación genuina, no solo expresan esperanza, activan un cambio en la arquitectura invisible de tu vida. La práctica específica que enseñó se centra en el Salmo 112. Y antes de que descartes esto como algo que has escuchado antes o pases de largo pensando que es solo otro lugar común religioso, déjame contarte qué pasa cuando las personas se involucran con este texto de la manera que ella instruyó. Estas no son historias pasadas a través de generaciones que podrían o no ser verdad. Estos son relatos documentados de personas en nuestro tiempo, personas que se estaban ahogando en circunstancias que se sentían completamente desesperanzadas. Había una mujer que había estado luchando contra la ejecución hipotecaria durante 2 años. Había agotado todas las opciones que el sistema financiero ofrecía. Modificaciones de préstamos, planes de pago, consultas con abogados. Nada funcionó. El banco había establecido una fecha y estaba a semanas de perder la casa donde había criado a sus hijos. Entonces, alguien le presentó esta práctica. En días, no meses, no años, toda la situación se revirtió. Apareció un comprador que quería comprar la propiedad a un precio que liquidó su deuda y la dejó con suficiente para empezar de nuevo. El momento era imposible de explicar
a través de canales normales, o considera al hombre enterrado bajo deuda médica de una cirugía inesperada. Sin seguro, facturas que excedían 6 cifras, agencias de cobranza llamando constantemente. Se había resignado a la bancarrota como la única salida. Pero después de aplicar lo que Florence Scovel Shinn enseñó sobre el Salmo 112, algo cambió. Una revisión administrativa descubrió errores en la facturación. Un fondo de caridad que no sabía que existía cubrió una porción sustancial. El saldo restante se negoció a una cantidad que realmente podía manejar. Nada de esto fue su hacer en el sentido convencional. No contrató abogados ni luchó contra el sistema. Simplemente se alineó con una frecuencia diferente y la realidad se reorganizó alrededor de esa alineación. Estas transformaciones no son casos atípicos. Son el patrón que emerge cuando alguien deja de tratar de forzar resultados a través del puro esfuerzo y en su lugar aprende a trabajar con las corrientes invisibles que moldean todas las circunstancias materiales. El impacto se extiende más allá del dinero mismo. Los matrimonios que se estaban desmoronando bajo estrés financiero encuentran terreno sólido otra vez. Los niños que habían estado absorbiendo la ansiedad de sus padres de repente prosperan. Sistemas familiares enteros se liberan de generaciones de limitación. Lo que estás presenciando en estas historias no es suerte o coincidencia. Es lo que pasa cuando la mecánica oculta de la abundancia finalmente se entiende y se aplica. Y aquí está lo que podría sorprenderte más. La práctica en sí es notablemente simple. No requiere horas de tu día o rituales complicados, pero sí requiere un cambio en cómo has estado abordando toda la cuestión de la provisión y prosperidad. La belleza de lo que Florence Scovel Shinn enseñó es que corta a través de todo el ruido y la complejidad que nos han dicho que es necesaria para la práctica espiritual. No hay requisito de horas de meditación, no hay necesidad de equipo especial o cursos caros. No hay rituales complicados que tengas que realizar perfectamente o arriesgarte a perder el beneficio. De hecho, en el momento en que empiezas a pensar que necesitas hacer más, agregar más, complicarlo más, ya te has alejado del principio central. Esto funciona precisamente por su simplicidad, no a pesar de ella. Lo que se requiere es algo diferente del esfuerzo. Es entendimiento. Es captar cómo opera el mundo invisible y luego alinearte con esa operación en lugar de trabajar contra ella. La mayoría de las personas abordan sus problemas financieros como si estuvieran luchando contra un oponente, lanzando toda su fuerza y fuerza de voluntad a algo que están tratando de forzar a la sumisión. Pero ¿qué tal si el poder real viene de aprender a moverse con una corriente que ya está fluyendo? Una que ha estado ahí todo el tiempo, esperando que dejes de luchar y empieces a cooperar. La disciplina no es sobre hacer más, es sobre consistencia con lo correcto. Hablar vida sobre tu situación una vez cada día con convicción genuina crea un impulso que se construye sobre sí mismo de maneras que no puedes fabricar a través del volumen puro. Es la diferencia entre esparcir semillas aleatoriamente a través de tierra dura y plantar una semilla apropiadamente en suelo preparado y cuidarla fielmente. La cosecha no viene de cuántas semillas lanzaste, sino de la que realmente cultivaste. Aquí está lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta cuando primero abordan este trabajo. Tu lucha financiera no es realmente sobre las decisiones que tomaste el año pasado o la deuda que acumulaste hace 5 años. Esos son síntomas. El problema real vive más profundo en patrones que han estado corriendo en el fondo de tu vida durante tanto tiempo que ya ni siquiera los notas. Algunos de estos patrones los heredaste. Estaban operando en las vidas de tus padres, las vidas de tus abuelos, pasados como planos invisibles que dictan qué es posible y qué no. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas familias parecen compartir la misma historia financiera a través de múltiples generaciones, diferentes circunstancias, diferentes eras, pero el mismo tema subyacente de lucha y limitación? Eso no es genético, y no es sobre educación u oportunidad. Es un patrón espiritual,
una frecuencia que se transmite de una generación a la siguiente, a menos que alguien conscientemente la interrumpa. E interrumpirla no requiere que arregles a todos los que vinieron antes de ti, o incluso que entiendas completamente cada giro de cómo se desarrolló el patrón. Solo necesitas entrar en una alineación diferente tú mismo y el patrón se rompe. Por eso, abordar síntomas nunca produce cambio duradero. Puedes pagar cada deuda, limpiar cada saldo, empezar con una pizarra limpia, y si el patrón subyacente no se cambia, te encontrarás de vuelta donde empezaste en unos pocos años. Las circunstancias se verán diferentes, pero la experiencia será extrañamente familiar. Lo que Florence Scovel Shinn entendió es que la transformación verdadera pasa a nivel de raíz en el reino invisible, donde estos patrones primero toman forma antes de que se manifiesten como números en tu cuenta bancaria. Cuando las personas primero encuentran el Salmo 112, la mayoría de ellas lo leen de la misma manera que leerían cualquier otro pasaje, escaneando las palabras, apreciando el sentimiento, tal vez sintiendo un momento de inspiración, y luego siguiendo adelante. Pero Florence Scovel Shinn insistió en que esto pierde completamente el punto. Las palabras en sí no son fórmulas mágicas que funcionan solo por ser repetidas. El poder vive en la revelación, en de repente ver lo que esas frases antiguas realmente significan para tu vida específica ahora mismo. Es la diferencia entre leer un mapa y entender el territorio. Uno te da información, el otro te da orientación. Aquí es donde la mayoría de las personas tropiezan sin siquiera darse cuenta. Tratan los textos sagrados como decoración. Hermosos, significativos tal vez, pero finalmente separados de la realidad práctica de facturas y estados de cuenta bancarios. Nunca hacen la conexión entre el principio espiritual siendo descrito y el mecanismo real que los mantiene atrapados. Entonces, leen las palabras. Incluso podrían decirlas en voz alta, pero nada cambia porque no hay reconocimiento pasando. No hay momento donde la verdad penetra más allá del nivel superficial de su pensamiento. Lo que necesitas captar es que estas palabras están describiendo una realidad que ya existe, no creando algo nuevo. La abundancia no es algo que estás tratando de conjurar al ser a través de pura fuerza de voluntad o afirmaciones positivas. Ya está fluyendo, ya está disponible, como un río que ha estado ahí todo el tiempo. La pregunta es si estás posicionado para recibirla o si algo está bloqueando tu acceso. Y ahí es donde pasa el trabajo real. No en tratar más fuerte, sino en identificar y desmantelar lo que está en el camino. La deuda opera como más que una carga financiera. Es una forma de esclavitud que la mayoría de las personas nunca reconocen conscientemente como tal. Piensa en cómo te afecta diariamente. Antes de que toque tu billetera, se envuelve alrededor de tus pensamientos. Te despiertas en la mañana y en segundos, antes de que hayas salido de la cama, el peso está ahí. La conciencia de lo que debes, la ansiedad sobre cómo lo manejarás, los cálculos mentales que corren en un bucle sin fin en el fondo de cada otro pensamiento que tratas de tener. De tu mente se mueve a tus emociones. Ese estrés constante de bajo grado se vuelve tan normal, olvidas cómo se siente realmente la paz. Te vuelves irritable, defensivo, rápido para reaccionar. La alegría se siente inaccesible, como algo que otras personas pueden experimentar, pero no tú, no ahora, no hasta que esto se resuelva, y luego se filtra en tu sentido de ti mismo. Empiezas a identificarte con la lucha. Empiezas a verte como alguien que siempre está atrás, siempre luchando, fundamentalmente careciendo de algo que otros parecen haber descubierto. Esta es la dimensión oculta de la lucha financiera que ningún consejero de deudas jamás abordará contigo. Te ayudarán con planes de pago y presupuestos. Y esas cosas tienen su lugar, pero no pueden tocar las cadenas espirituales que realmente están dirigiendo el espectáculo. Esas cadenas afectan cada decisión que tomas, en quién crees que puedes convertirte, qué oportunidades te permites perseguir, incluso las relaciones que crees que mereces.
La tragedia que se desarrolla en millones de vidas es esta. Las personas genuinamente están tratando. Están trabajando turnos dobles, sacrificando tiempo con sus familias, empujando sus cuerpos más allá del agotamiento, y sin embargo, el avance financiero nunca llega. Y la razón no tiene nada que ver con su ética de trabajo o inteligencia. Simplemente están luchando una batalla en el terreno completamente equivocado. Es como aparecer a un partido de ajedrez con guantes de boxeo. Todo el esfuerzo del mundo no ayudará si estás usando las herramientas equivocadas para el desafío que realmente estás enfrentando. Florence Scovel Shinn vio este patrón en todas partes. Personas tratando problemas espirituales con soluciones puramente físicas, tratando de superar fuerzas invisibles con estrategias visibles. Y nunca funciona. No de manera duradera. Puedes agotarte hasta una muerte temprana, pero si hay un bloqueo espiritual operando en tu vida, todo ese esfuerzo simplemente se absorbe en el vacío. El dinero entra e inmediatamente fluye de vuelta. La oportunidad aparece y luego inexplicablemente se desvanece. Es agotador y desmoralizante, y es completamente innecesario una vez que entiendes lo que realmente está pasando. El campo de batalla no es tu lugar de trabajo o tu hoja de cálculo de presupuesto. Está en el reino invisible, donde los patrones se establecen antes de que aparezcan en tu experiencia física. Y el arma principal que tienes acceso en ese reino no es el esfuerzo, son tus palabras. Esto podría sonar abstracto hasta que realmente examines lo que ha estado saliendo de tu boca diariamente. La mayoría de las personas no tienen idea de que están creando activamente su propia limitación a través del lenguaje que usan casualmente, habitualmente, sin pensarlo dos veces. Cada vez que dices, no puedo permitirme eso, no estás solo haciendo una observación sobre tu saldo bancario actual. Estás emitiendo un decreto que moldea tu futuro. Estás enviando un mensaje al universo sobre quién eres y qué es posible para ti. Y ese mensaje se recibe y se refleja de vuelta a ti como carencia continua. Lo mismo pasa cuando le dices a la gente, siempre estoy quebrado, o el dinero simplemente se me escurre entre los dedos, o cualquiera de las 1000 variaciones de conciencia de pobreza que se han vuelto tan normalizadas que ya ni las escuchamos. Estas no son descripciones inofensivas de circunstancias temporales. Son declaraciones creativas que realmente fortalecen el patrón mismo del que estás tratando de escapar. Tu lengua lleva un poder que la mayoría de las personas nunca aprovechan porque han sido condicionadas a ver las palabras como pasivas, como meramente reflejando la realidad en lugar de construirla activamente. Pero la sabiduría antigua que Florence Scovel Shinn estudió hace esto absolutamente claro. Vida y muerte, abundancia y pobreza, libertad y esclavitud, todo está en el poder de la lengua. Esto no es metafórico, es mecánico. El universo responde a la frecuencia que transmites. Y tus palabras son una de las maneras principales en que estableces esa frecuencia. Cuando hablas carencia, te alineas con carencia. Cuando hablas limitación, te sintonizas con limitación. Y luego te preguntas, ¿por qué nada cambia a pesar de todo tu trabajo duro? La respuesta es simple. Estás construyendo una cosa con tus manos mientras simultáneamente la derribas con tu boca. Una vez que entiendes que tus palabras están construyendo activamente tu experiencia, todo el enfoque al Salmo 112 cambia de ritual religioso a despliegue estratégico de autoridad espiritual. Esto no es sobreponerte de rodillas y rogar al universo que tal vez, posiblemente, si tienes suficiente suerte, envíe algo de alivio a tu manera. Esa postura te mantiene encerrado en conciencia de víctima, siempre esperando que algo externo te rescate. Lo que Florence Scovel Shinn enseñó era radicalmente diferente. Mostró a las personas cómo entrar en su posición legítima y reclamar lo que ya les pertenece. Cuando hablas este salmo sobre tu vida, no estás peticionando, estás declarando. Hay un universo de diferencia entre esas dos posturas. Una viene de un lugar de carencia,
de esperar que podría ser lo suficientemente digno para recibir. La otra viene del reconocimiento de quién realmente eres y lo que ya ha sido establecido en el reino espiritual concerniente a tu provisión. No estás tratando de convencer a Dios de que te bendiga. Te estás alineando con la bendición que ya ha sido asignada, removiendo los bloqueos que te han impedido acceder a ella. Aquí es donde la mayoría de la enseñanza religiosa se desvía completamente. Entrena a las personas a acercarse a lo divino con su sombrero en la mano, agradecidos por cualquier migaja que pueda caer de la mesa, nunca atreviéndose a reclamar su herencia completa. Pero eso no es lo que los textos antiguos realmente enseñan. Cuando quitas siglos de mala interpretación, no eres un mendigo, eres un heredero. Y los herederos no mendigan por lo que ya les pertenece. Simplemente entran en su lugar legítimo y lo reciben. Tu lengua se convierte en el instrumento a través del cual este cambio pasa, no a través de volumen o repetición, sino a través de alineación. Cuando tus palabras coinciden con la frecuencia de la verdad divina, cuando hablas con el tipo de convicción que no vacila basada en cómo se ven tus circunstancias actuales, algo tangible cambia en la atmósfera alrededor de tu vida. No es invisible en el sentido de ser imaginario. Es invisible en el sentido de que opera en una dimensión que no puedes ver con ojos físicos, pero los efectos son absolutamente medibles en el mundo material. Puertas que han estado cerradas por años de repente se abren. Oportunidades que deberían haber ido a alguien más de alguna manera caen en tu regazo. Recursos que no tenían camino lógico para alcanzarte encuentran su camino a tus manos. Las personas llaman a esto suerte o coincidencia porque no entienden la mecánica detrás de ello. Pero lo que realmente está pasando es que has cambiado tu posición en el reino espiritual y el reino físico se está reorganizando para coincidir con esa nueva alineación. Ahora, quiero profundizar aún más en cómo este mecanismo realmente funciona, porque entender el proceso detrás de escena es lo que te permite trabajar con él conscientemente, en lugar de accidentalmente. El impacto de tus declaraciones no pasa en algún futuro distante. Comienza en el momento en que las palabras salen de tu boca, poniendo fuerzas en movimiento que operan según leyes que la mayoría de las personas nunca aprenden. Lo que la mayoría de las personas entienden mal sobre esta práctica es pensar que más es igual a mejor. Asumen que si hablar el Salmo 112 una vez es bueno, entonces decirlo 10 veces debe ser 10 veces más poderoso. Pero así no es como opera la autoridad espiritual. No es sobre volumen o acumulación. Es sobre la calidad de tu alineación, la profundidad de tu convicción en ese momento único cuando hablas. Una declaración hecha con fe absoluta lleva infinitamente más poder que 100 repeticiones murmuradas con duda corriendo por debajo. Florence Scovel Shinn fue adamante sobre esto porque había visto personas sabotear su propio avance, convirtiendo una práctica poderosa en repetición ansiosa. Cuando estás constantemente repitiendo algo por desesperación, realmente estás transmitiendo el mensaje opuesto. Estás diciendo que realmente no crees que funcionó la primera vez. Entonces, estás tratando de forzarlo a través de cantidad pura. Esa frecuencia de duda es lo que se transmite y bloquea la cosa misma que estás intentando recibir. La transformación pasa a través de intencionalidad, no frecuencia. Una declaración enfocada, completamente presente, donde genuinamente entras en la verdad de lo que estás hablando. Eso es lo que cambia la realidad. No estás tratando de convencer al universo o desgastar alguna resistencia a través de persistencia. Simplemente te estás alineando con un flujo que ya está ahí, posicionándote para recibir lo que ya ha sido hecho disponible. Y ese posicionamiento pasa en un momento, en una decisión, no a través de repetición sin fin. Lo que es notable es que tan rápido comienza el cambio interno. La mayoría de las personas esperan que si algo va a cambiar su vida, debería sentirse monumental, como un rayo golpeando o el suelo temblando bajo sus pies. Pero la experiencia real es casi anticlimática en su sutileza en ese primer día después de que has hablado el salmo con intención genuina.
Hay este sentido silencioso de algo liberándose. No es dramático. Podrías ni siquiera notarlo conscientemente al principio, pero hay un peso que ha estado sentado en tu pecho durante tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí, y de repente es más ligero. Las personas lo describen como una paz inexplicable que no coincide con sus circunstancias externas. Su cuenta bancaria no ha cambiado todavía. Las facturas todavía están sentadas en el mostrador. Nada en el mundo visible es diferente, pero internamente algo fundamental ha cambiado. Esa paz es la primera señal de que la atmósfera espiritual rodeando tus finanzas está comenzando a transformarse. Es evidencia de que tus palabras aterrizaron, que la alineación pasó, que las fuerzas ahora se están moviendo en tu favor, aunque no puedas verlas todavía. Este cambio inicial es fácil de descartar o pasar por alto, especialmente si todavía estás encerrado en pensar que solo los cambios visibles cuentan. Pero lo que estás experimentando en ese momento de paz es realmente la parte más importante de todo el proceso. Es la fundación desde la cual todo lo demás se construye, porque la transformación siempre se mueve de adentro hacia afuera, nunca al revés. La manifestación externa es solo la etapa final de un proceso que comienza en el reino invisible. Una vez que esa fundación interna se establece, el mundo externo comienza a responder de maneras que son imposibles de explicar a través de lógica convencional. Esto usualmente pasa alrededor del segundo día, y el momento es tan preciso, tan perfectamente orquestado, que tratar de descartarlo como coincidencia requiere más fe que solo aceptar que algo real está pasando. Estarás siguiendo tu rutina normal cuando tu teléfono suene con un número que no reconoces. Normalmente podrías ignorarlo, pero algo te impulsa a contestar, y es alguien ofreciendo exactamente lo que necesitas. Una oportunidad de trabajo, un cliente que habías olvidado, información que resuelve un problema con el que has estado luchando, o tal vez revisas tu correo electrónico y hay un mensaje de alguien de quien no has sabido en años, y se están comunicando sobre algo que directamente aborda tu situación actual. Estos no son signos vagos que tienes que entrecerrar los ojos e interpretar. Son específicos, tangibles, perfectamente calibrados a tus circunstancias de una manera que se siente casi espeluznante hasta que entiendes que así es como opera el universo una vez que te has alineado correctamente. La ayuda que necesitas no siempre se ve como esperabas que se viera, pero llega con una precisión que no deja duda de que algo más allá del azar aleatorio está trabajando. Lo que Florence Scovel Shinn observó a través de miles de casos es que hay un ritmo de cómo se desarrolla la manifestación. El cambio interno pasa primero estableciendo la nueva frecuencia. Luego, las señales externas comienzan a aparecer confirmando que tu alineación ha sido registrada y las fuerzas se están movilizando en tu favor. Y luego, usualmente, alrededor del quinto día de práctica consistente, el avance tangible comienza a materializarse de maneras que puedes medir y documentar. Deudas que te han perseguido por años de repente encuentran resolución a través de caminos que no deberían existir. Tal vez un acreedor llama para decir que hubo un error en la contabilidad y tu saldo realmente está pagado. Tal vez recibes un reembolso de algo que habías olvidado completamente y la cantidad es exactamente lo que necesitabas. Ofertas de trabajo aparecen desde direcciones que nunca pensaste mirar. El dinero aparece de fuentes que no tienen sentido lógico. Facturas viejas que habías cancelado como incobrables de repente se pagan. Herencias de parientes distantes que apenas conocías. Reembolsos de seguros para los que no sabías que calificabas. El patrón se repite con tal consistencia que una vez que lo has visto suficientes veces, dejas de sorprenderte. Lo que parecía imposible el día 1 se vuelve inevitable para el día 5. Y la belleza de ello es que nada de esto requiere que descubras el cómo. No eres responsable de diseñar las soluciones o mapear el camino. Tu único trabajo es mantener la alineación, seguir hablando la verdad diariamente y mantenerte abierto a recibir lo que viene a través de canales que no podrías haber predicho. Ahora,
quiero profundizar aún más en lo que realmente está pasando durante esta ventana de 5 días. Porque entender la mecánica de esta transformación te ayuda a reconocer las señales cuando aparecen y te previene de dudar de ti mismo de vuelta al patrón viejo. El momento en que hablas con convicción genuina, no esperanza o pensamiento deseoso, sino alineación real con la verdad, la respuesta no se retrasa o es condicional. Es inmediata. Esto confunde a las personas que han sido enseñadas que la manifestación es un proceso lento, gradual, que requiere meses o años de trabajo consistente. Pero lo que Florence Scovel Shinn descubrió es que el tiempo de retraso que experimentamos no tiene nada que ver con cómo opera el universo. El retraso existe solo por el patrón de interferencia corriendo en nuestra propia conciencia. La duda, las creencias contradictorias, el miedo subyacente de que realmente no funcionará para nosotros, incluso si funciona para todos los demás. Cuando finalmente cortas a través de todo ese ruido y hablas desde un lugar de alineación pura, el universo no necesita tiempo para procesar tu solicitud o deliberar sobre si eres digno. Las leyes que gobiernan la manifestación son automáticas, impersonales en el mejor sentido posible. Responden a la frecuencia, no a tu historia o tu saldo bancario actual, o si has sido lo suficientemente bueno para merecerlo. No estás manipulando la realidad o forzando algo antinatural a pasar. Finalmente estás operando en armonía con principios que han existido mucho antes de que nacieras y continuarán existiendo mucho después de que te hayas ido. Lo que toma a las personas desprevenidas es darse cuenta de que la transformación financiera, tan significativa como es, realmente representa la parte más pequeña de lo que está cambiando. La revolución real pasa en tu mentalidad, en la manera fundamental en que te entiendes a ti mismo y tu relación con el mundo a tu alrededor. Esa corriente constante de miedo que ha estado corriendo en el fondo de cada decisión que tomas por años, comienza a disolverse. No porque tus circunstancias se hayan resuelto completamente todavía, sino porque algo más profundo ha cambiado en cómo te estás relacionando con esas circunstancias. La ansiedad que solía despertarte a las 3 de la mañana, el nudo en tu estómago cada vez que revisabas tu cuenta bancaria, la vergüenza que sentías cuando el dinero surgía en conversación. Todo eso comienza a perder su agarre, y lo que lo reemplaza no es positividad maníaca u optimismo forzado. Es algo mucho más silencioso e infinitamente más poderoso. Es un saber inquebrantable de que no eres víctima de fuerzas económicas aleatorias, o mala suerte, o tus propios errores pasados. Eres un co-creador participando activamente en la construcción de tu realidad a través de principios que ahora entiendes y puedes trabajar conscientemente. Este cambio en identidad es lo que hace la transformación permanente en lugar de temporal. No estás solo experimentando un golpe de suerte que podría desaparecer tan misteriosamente como llegó. Has alterado fundamentalmente tu posición en el reino espiritual. Y desde ese nuevo punto de vista, la abundancia no es algo que persigues o esperas. Es algo que fluye naturalmente, porque has removido los bloqueos que la estaban desviando lejos de ti. El viaje de conciencia de escasez a conciencia de abundancia no pasa a través de años de terapia o seminarios caros. Pasa a través de alineación consistente con la verdad, que es exactamente lo que hablar el Salmo 112 diariamente logra. Aquí es donde tantas personas pierden el hilo sin siquiera darse cuenta. Escuchan sobre el Salmo 112, lo buscan en su teléfono o lo voltean en su Biblia y lo leen 1 o 2 veces. Tal vez incluso lo leen en voz alta. Y luego se preguntan por qué nada pasa, por qué sus circunstancias permanecen exactamente iguales. El problema no es el salmo en sí, es que se acercaron a él de la misma manera que se acercarían a cualquier otro pedazo de texto, escaneando las palabras, procesando la información y siguiendo adelante. Esa es lectura casual. Y la lectura casual produce resultados casuales, que es decir, ningún resultado en absoluto.
Lo que Florence Scovel Shinn enseñó era algo completamente diferente. Estaba hablando de declaración intencional, que requiere una calidad completamente diferente de presencia y compromiso. Cuando declaras algo, no estás solo reconociendo que las palabras existen. Estás entrando en ellas, encarnándolas, hablándolas como alguien que completamente espera que se manifiesten en el reino físico. Hay convicción detrás de ello. Fe que no vacila basada en lo que actualmente ves. Una es rutina religiosa, pasando por movimientos porque se supone que debes o porque esperas que podría ayudar. La otra es alineación deliberada con la verdad divina, una elección consciente de posicionarte en acuerdo con leyes que gobiernan cómo opera la realidad. La diferencia aparece inmediatamente en los resultados. La rutina no produce nada, porque no hay poder real detrás de ella, no hay cambio genuino en frecuencia. La declaración, por otro lado, activa autoridad espiritual, porque te estás involucrando con la práctica como participante en lugar de espectador. Y esa distinción importa más que casi cualquier otra cosa en todo este proceso. No puedes pararte en las líneas laterales de tu propia transformación y esperar que el avance te pase a ti. No funciona de esa manera. La decisión de cambiar tu realidad financiera comienza en el momento en que dejas de observar y empiezas a involucrarte. Por eso, hacer una declaración, incluso una pública, lleva tanto peso. Cuando escribes algo en los comentarios o dices algo en voz alta a otra persona, has cruzado un umbral. Ya no estás manteniendo esto privado, dándole vueltas en tu mente como una posibilidad que podrías explorar algún día cuando te sientas listo. Has plantado una bandera, creado responsabilidad, puesto algo concreto en el mundo al que puedes señalar de vuelta y decir, ahí fue cuando decidí que las cosas serían diferentes. Ese acto de declarar crea una semilla de expectativa, y la expectativa es una de las fuerzas más poderosas en el proceso de manifestación. Las personas subestiman este paso, pensando que es solo simbólico o motivacional. Pero lo que realmente está pasando es que estás usando tu voz para establecer tu posición en el reino espiritual, para anunciar tu alineación con abundancia en lugar de carencia. El universo no responde a tus pensamientos privados casi tan poderosamente como responde a declaraciones hechas con convicción. Tu voz lleva autoridad creativa que tu diálogo interno simplemente no posee. Y cuando haces esa declaración públicamente, estás amplificando la señal, asegurando que penetre a través de cualquier duda o vacilación restante. Cuando haces esa declaración, lo que realmente estás haciendo es dibujando una línea en la arena de toda tu historia. En un lado de esa línea está todo lo que has sido. Cada lucha, cada noche sin dormir, cada momento de pánico cuando abrías el correo, cada conversación que evitaste porque estabas avergonzado de tu situación financiera, cada sueño que archivaste porque parecía imposiblemente fuera de alcance. Ese es el territorio viejo, el paisaje en el que has estado viviendo, a veces por años, a veces por toda tu vida. Y en el otro lado de esa línea está lo que viene. El avance que estás a punto de experimentar, la libertad que ya se está moviendo hacia ti, la versión de ti mismo que mira hacia atrás a este momento y se maravilla de qué tan rápido todo cambió. Tu voz es lo que construye el puente entre esas dos realidades. No tu esperanza, no tu pensamiento deseoso, ni siquiera tu actitud positiva. Tu voz, hablando con intención y convicción, crea un camino desde donde estás hasta donde vas. Esto no es poesía o lenguaje motivacional. Esto está describiendo un mecanismo real que opera si lo entiendes o no. Pero cuando sí lo entiendes, cuando captas de lo que tu voz es realmente capaz de lograr, dejas de usarla descuidadamente. Te vuelves estratégico sobre lo que hablas sobre tu vida porque reconoces que no estás solo haciendo ruido. Estás emitiendo comandos a los que el universo está obligado a responder. Florence Scovel Shinn pasó décadas documentando este fenómeno, viendo personas cuyas vidas pivotaron completamente en la fuerza de declaraciones que hicieron. Estas no eran personas extraordinarias con dones especiales o circunstancias inusuales.
Eran individuos ordinarios que descubrieron el mecanismo oculto que impulsa cada cambio mayor que alguien haya experimentado. El mecanismo es este. Tu voz lleva poder creativo que se extiende mucho más allá de lo que tus sentidos físicos pueden detectar o medir. Cuando hablas con alineación genuina, no estás solo produciendo ondas sonoras que se disipan en el aire. Estás poniendo fuerzas en movimiento en el reino invisible. Fuerzas que luego trabajan su camino hacia la manifestación en el mundo físico. Cada transformación mayor de la que hayas escuchado, cada historia de la vida de alguien cambiando radicalmente aparentemente de la noche a la mañana, tiene este mecanismo operando detrás de escena. Podrían no haber sabido lo que estaban haciendo. Podrían haber tropezado con ello accidentalmente a través de desesperación o fe o determinación pura. Pero el principio es siempre el mismo. Palabras habladas con convicción crean realidades que no existían antes. Y lo hermoso sobre las leyes espirituales es que no son selectivas. No funcionan para algunas personas y fallan para otras basadas en dignidad o trasfondo o cuántos errores has cometido. Funcionan para quien aprenda a aplicarlas correctamente. Ahora, quiero profundizar aún más en lo que realmente pasa en los momentos después de que hablas el Salmo 112. Porque hay un proceso entero desarrollándose que la mayoría de las personas nunca ven. Y entender este proceso te ayuda a confiar en él incluso cuando la evidencia física no ha alcanzado todavía. El hecho de que estés aquí ahora mismo leyendo estas palabras, absorbiendo esta enseñanza, eso no es un accidente del algoritmo o un clic aleatorio que te trajo al lugar equivocado. El momento divino no opera en coincidencia. Cuando la verdad espiritual está lista para alcanzar a alguien, cuando una persona ha llegado a ese momento preciso donde finalmente está preparada para recibir lo que ha estado buscando, el universo orquesta el encuentro. No tropezaste con este mensaje. Te encontró. Y te encontró porque ya hay un cambio pasando en el reino espiritual concerniente a tus finanzas. Un movimiento que comenzó antes de que incluso te volvieras consciente de ello. Florence Scovel Shinn observó este patrón miles de veces. Personas apareciendo en el momento exacto correcto, no un día antes cuando habrían descartado la enseñanza como demasiado extraña o impráctica, y no un día después cuando la oportunidad podría haber pasado. El momento es siempre perfecto, incluso cuando se siente como si estuvieras descubriendo esta información años demasiado tarde. La estás encontrando ahora, porque ahora es cuando estás listo para realmente aplicarla, para moverte más allá del entendimiento intelectual hacia la transformación genuina. Y la transformación real, comienza en el instante en que la verdad espiritual se conecta con un corazón receptivo. Lo que la mayoría de las personas malentienden sobre este viaje es que no se trata de recuperar lo que perdiste cuando la deuda se apoderó de tu vida. Esa versión de ti mismo, la que apenas mantiene la cabeza sobre el agua, luchando para llegar a fin de mes, esa nunca fue quien realmente eres. Era solo un disfraz que usaste por un tiempo, un papel que jugaste porque no sabías diferente. El viaje real que está pasando aquí es la recuperación de tu identidad verdadera. El reconocimiento de quién fuiste diseñado para ser antes de que el mundo te convenciera de que la escasez era tu estado natural. Nunca fuiste destinado a vivir en ansiedad financiera constante. No fuiste creado para pasar tu vida evitando llamadas de acreedores o despierto calculando qué factura puedes retrasar este mes. Esa no es tu identidad. Eso es solo un patrón en el que te atrapaste. Posiblemente uno que ha estado corriendo en tu familia por generaciones. Pero los patrones pueden romperse y las identidades pueden reclamarse. Esta enseñanza no es una solución rápida o una curita temporal. Es un paso estratégico en el proceso de recuperación diseñado para ayudarte a recordar quién realmente eres bajo todo el condicionamiento y miedo. La abundancia no es algo extraño a tu naturaleza que tienes que de alguna manera lograr o ganar. Es tu derecho de nacimiento, el estado natural que fuiste destinado a habitar. La escasez es la aberración,
la distorsión, la mentira que se incrustó tan profundo que empezaste a creer que era verdad. Y cada vez que hablas el Salmo 112 sobre tu vida, no estás solo abordando tus problemas financieros actuales. Estás desmantelando la identidad falsa que te ha mantenido atrapado y regresando a la verdad de quien siempre has sido por debajo. Ahora, quiero profundizar aún más en el contenido real del Salmo 112 en sí, porque cuando entiendes lo que estas palabras antiguas están realmente declarando sobre tu vida, el poder se intensifica exponencialmente. Esas lágrimas que estás llorando ahora mismo sobre facturas sin abrir, sobre la presión constante, sobre sentir que estás fallando a todos los que dependen de ti, no van a durar para siempre. De hecho, ya están comenzando su transformación. En semanas, tal vez incluso días, te encontrarás llorando otra vez, pero por una razón completamente diferente. Estas serán lágrimas de gratitud, de asombro por lo que acaba de pasar, de alivio tan profundo que apenas puedes comprenderlo. El cambio financiero es real y está viniendo, pero lo que es aún más significativo es el cambio de identidad que está pasando simultáneamente. Te estás moviendo de víctima a vencedor, de alguien a quien le pasan cosas a alguien que hace que las cosas pasen, de prestatario a prestamista, de la persona que siempre necesita ayuda a la persona que tiene recursos para ofrecer a otros, de alguien definido y limitado por la carencia a alguien marcado y reconocido por la abundancia. Esto no es solo un cambio en tu saldo bancario, es una reconstrucción completa de cómo te ves a ti mismo y cómo el mundo te responde. Y esa reconstrucción reverbera a través de cada área de tu vida, tocando relaciones, oportunidades, incluso tu salud física, de maneras que no captarás completamente hasta que lo estés viviendo. Lo que hace este momento aún más poderoso es entender lo que realmente estás rompiendo cuando te involucras con esta práctica. Mira hacia atrás a tu historia familiar por un momento. Realmente examina los patrones financieros que se han desarrollado a través de generaciones. Tus abuelos lucharon con dinero a su manera. Tus padres tuvieron su versión de la misma batalla. Tal vez los detalles fueron diferentes. Trabajos diferentes, deudas diferentes, circunstancias diferentes, pero el tema subyacente es idéntico. Nunca lo suficiente. Siempre algo inesperado drenando los recursos. Planes que parecían sólidos de repente desmoronándose. Esto no es genético. No heredaste un gen de pobreza que determina tu futuro financiero. Lo que realmente ha sido pasado es un patrón espiritual, una plantilla invisible que sigue recreando la misma experiencia básica a través de diferentes vidas y circunstancias. Las formas cambian. Lo que era deuda de granja para una generación se convierte en deuda de tarjeta de crédito para otra. Lo que eran facturas médicas para tus padres se convierte en préstamos estudiantiles para ti. Pero la raíz permanece idéntica. Es una cadena espiritual de carencia, una frecuencia que se transmite de padre a hijo, no a través del ADN, sino a través de proximidad, a través de creencias absorbidas, a través de presenciar e internalizar la misma relación temerosa con el dinero. Este ciclo se repite automáticamente, generación tras generación, hasta que alguien en la línea familiar finalmente lo reconoce por lo que es y toma la decisión deliberada de romperlo. Ese alguien eres tú aquí, ahora mismo. No estás solo abordando tu deuda personal, estás terminando un patrón que ha estado corriendo en tu línea de sangre por más tiempo del que sabes. Y cuando lo rompes para ti mismo, simultáneamente lo estás rompiendo para todos los que vienen después de ti, tus hijos, los hijos de ellos, descendientes que nunca conocerás, que vivirán en libertad porque tuviste el valor de interrumpir el ciclo. Has experimentado esto tantas veces que probablemente dejaste de contar. Finalmente lograste ahorrar un poco de dinero, tal vez $500 en tu fondo de emergencia, y sientes ese breve momento de alivio. Luego en días, a veces en horas, el auto se descompone o el calentador de agua muere, o tu hijo necesita algo urgente para la escuela y la cantidad necesaria es siempre justo un poco más de lo que ahorraste, forzándote a sumergirte en crédito
otra vez. El momento es demasiado preciso, demasiado consistente, demasiado perfectamente calibrado para ser descartado como mala suerte o coincidencia. Esta es resistencia espiritual manifestándose en el reino natural. Hay una fuerza invisible trabajando para mantenerte encerrado en el ciclo de carencia y opera con precisión quirúrgica. Espera hasta que estés ganando impulso, hasta que estés empezando a creer que tal vez las cosas realmente se están dando vuelta. Y luego golpea, no aleatoriamente, sino estratégicamente, en el momento exacto que causará máximo desaliento y reforzará la creencia de que nunca saldrás adelante sin importar lo que hagas. La mayoría de las personas experimentan este patrón por años, a veces décadas, y nunca lo reconocen por lo que realmente es. Evidencia de que hay una dimensión espiritual a su lucha financiera que las soluciones puramente prácticas no pueden tocar. Florence Scovel Shinn usó una ilustración poderosa para ayudar a las personas a captar este concepto. Dijo: tratar de construir riqueza sin abordar la raíz espiritual de la carencia es exactamente como tratar de llenar un frasco que tiene agujeros en el fondo. Puedes verter y verter. Puedes trabajarte hasta el agotamiento vertiendo más agua en ese frasco. Puedes sacrificar todo. Apresurarte hasta que tu salud se rompa. Encontrar cada fuente posible de ingresos. Pero no importa cuánto agregues. Todo va a drenar de vuelta a través de esos agujeros. El problema nunca fue la cantidad de agua. El problema es la integridad del contenedor mismo. Por eso tantas personas genuinamente trabajadoras se sienten atrapadas en un bucle sin fin. Hacen progreso y luego lo pierden. Se adelantan y luego se atrasan. Pagan una deuda solo para ver aparecer otra. No es porque estén haciendo algo mal en el sentido práctico. No es porque carezcan de disciplina o inteligencia o ética de trabajo. Es porque hay agujeros en su contenedor espiritual. Fugas que han estado ahí posiblemente por generaciones y todo lo que ganan sigue drenándose a través de ellas antes de que puedan realmente beneficiarse de ello. Hasta que parchees esos agujeros, hasta que abordes el problema espiritual fundamental, el ciclo continúa indefinidamente. Puedes asistir a cada seminario financiero, leer cada libro, seguir el consejo de cada experto y aún encontrarte de vuelta donde empezaste. El avance no viene de aprender mejores estrategias. Viene de arreglar lo que está roto a nivel de raíz en el reino invisible, donde estos patrones primero se aferran antes de que aparezcan como números en un estado de cuenta. Ahora, quiero profundizar aún más en cómo el Salmo 112 realmente funciona como el parche para estos agujeros, porque entender esto cambia cómo abordas toda la práctica y dramáticamente aumenta el impacto que tiene en tu vida. Lo que estás enfrentando tiene un nombre en la escritura antigua, y entender esto cambia todo sobre cómo abordas tu lucha financiera. Se llama el devorador, y este no es lenguaje poético o imágenes simbólicas destinadas a hacer un sermón más interesante. Florence Scovel Shinn reconoció a través de años de estudio y observación que hay una entidad espiritual real operando con una asignación específica para consumir lo que te pertenece antes de que puedas beneficiarte de ello. Dinero, sí, pero no solo dinero. Paz, oportunidades, relaciones, salud, alegría, cualquier cosa que contribuiría a tu abundancia y bienestar se convierte en objetivo para destrucción. La precisión que has estado experimentando, la manera en que los reveses financieros siempre parecen llegar en el peor momento posible. Eso no es el universo siendo aleatoriamente cruel o el destino jugando trucos contigo. Es una asignación espiritual siendo llevada a cabo con intención deliberada. El devorador no aparece al azar. Observa, espera y golpea cuando el impacto será más devastador, cuando puede reforzar la mentira de que estás destinado para carencia perpetua. Por eso el consejo financiero convencional, sin importar qué tan sólido, no puede producir avance duradero por sí solo. No estás solo luchando contra circunstancias económicas. Estás contendiendo con una fuerza invisible que ha recibido permiso a través de patrones y acuerdos que ni siquiera sabías que habías hecho para consumir tu provisión.
Pero aquí está la revelación que cambia toda la batalla a tu favor. Esta asignación no tiene autoridad última. En Malaquías, la Escritura hace una declaración extraordinaria. Dios mismo dice que reprenderá al devorador por tu causa. No podría reprender, no lo considerará si eres lo suficientemente digno. Reprenderá. Tiempo presente ya establecido, no negociable. La provisión ya está hecha. La victoria ya ha sido ganada en el reino espiritual. Lo que ha estado faltando es alguien en la tierra con suficiente fe para hablar esa victoria hacia la manifestación, para pararse en su autoridad y hacer cumplir lo que el cielo ya ha decretado. Aquí es donde la mayoría de los creyentes se atascan. Leen promesas como esta y piensan que son ideas hermosas, conceptos inspiradores para aferrarse durante tiempos difíciles, pero nunca realmente las activan. Nunca entran en su posición como ejecutores del decreto divino. Esperan que Dios haga algo que ya ha hecho mientras Él está esperando que ejerzan la autoridad que ya les ha dado. No estás pidiendo a Dios que luche contra el devorador en tu favor. Ya ha anunciado su intención de hacerlo. Lo que estás haciendo cuando hablas el Salmo 112 es estar de acuerdo con esa intención, alinearte con ella y autorizar su manifestación en tus circunstancias específicas. Ahora, quiero profundizar aún más en lo que realmente pasa cuando haces esta declaración, porque hay una secuencia de eventos espirituales que se desarrolla en el momento en que hablas con autoridad genuina. Y entender esta secuencia te ayuda a reconocer las señales de que tu avance ya está en movimiento. Las barreras invisibles operando en tu vida ahora mismo son tan sutiles, tan profundamente incrustadas en la tela de tu experiencia diaria, que probablemente has dejado de notarlas por completo. Han estado ahí tanto tiempo que se sienten como solo la manera en que son las cosas, como el orden natural de tu realidad. Pero estos bloqueos no son naturales en absoluto. Son construcciones espirituales, paredes invisibles que han estado desviando tu prosperidad lejos de ti. A veces por toda tu vida, a veces por generaciones antes de que nacieras. El impacto es absolutamente devastador, aunque no puedas ver el mecanismo causándolo. Piensa en cómo fluye el agua. Si hay una barrera en el arroyo, el agua no solo se detiene, se redirige. Va alrededor del obstáculo, siguiendo un camino completamente diferente. Eso es exactamente lo que ha estado pasando con la abundancia destinada para ti. No es que la prosperidad no exista o que de alguna manera estés excluido de ella. Es que hay bloqueos en tu atmósfera espiritual redirigiéndola lejos de ti antes de que pueda alcanzar tus manos. El dinero fluye hacia ti y luego misteriosamente se desvía en el último momento. Las oportunidades se acercan y luego inexplicablemente van a alguien más. Los recursos que deberían haber sido tuyos terminan en otro lugar y te quedas preguntándote ¿qué hiciste mal? No hiciste nada mal. Has estado viviendo con barreras invisibles que no creaste y no sabías cómo desmantelar. Pero aquí es donde todo cambia. Cuando hablas el Salmo 112 con entendimiento genuino, no solo leyendo palabras, sino comprendiendo la autoridad espiritual que estás ejerciendo, estás haciendo algo mucho más poderoso de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Estás liberando energía espiritual en la atmósfera alrededor de tu vida. Tu voz no está solo haciendo ruido. Está creando ondas sonoras que llevan autoridad, que penetran el reino invisible donde estos bloqueos existen, que literalmente reorganizan los muebles espirituales para alinearse con el orden divino. Florence Scovel Shinn lo describió como hablar luz en la oscuridad. Las barreras que han estado operando invisiblemente no pueden resistir la exposición a la verdad hablada con convicción. Comienzan a disolverse, a romperse, a perder su poder para desviar lo que te pertenece. Y mientras se desmoronan, empiezas a experimentar algo que podrías no haber sentido en años. Una sensación de que las cosas finalmente están fluyendo en tu dirección en lugar de lejos de ti. Los obstáculos que parecían permanentes de repente se sienten temporales. Las paredes que aparecían sólidas empiezan a desarrollar grietas. Esto no es erosión gradual que toma décadas.
Cuando te involucras con esta práctica correctamente, el desmantelamiento pasa rápidamente, a veces de manera impactante. Las revelaciones vienen rápido, los cambios ocurren en días en lugar de años, y lo que pensaste que requeriría una vida de lucha se resuelve de maneras que te dejan sin palabras. Ahora, quiero profundizar aún más en las palabras reales del Salmo 112. Porque cuando entiendes lo que cada frase está declarando sobre tu vida, la transformación se intensifica de maneras que van más allá de cualquier cosa que hayamos discutido hasta ahora. Aquí es donde la mayoría de las personas fundamentalmente malentienden sobre la riqueza y provisión. Piensan que comienza en el reino físico, que la prosperidad comienza con un trabajo o una oportunidad de negocio o una herencia. Pero eso está al revés. Todo lo que ves manifestándose en el mundo material es simplemente la etapa final de un proceso que comenzó mucho antes en el reino invisible. Toda prosperidad, cada bit de abundancia que aparece en tu cuenta bancaria, se origina en lo invisible primero, lo espiritual. Siempre precede a lo natural. Siempre. Lo que estás experimentando financieramente ahora mismo es solo el reflejo físico de lo que ya ha sido establecido en el mundo invisible. Por eso tratar de arreglar tus problemas de dinero a través de medios puramente físicos produce resultados tan limitados. Estás trabajando en el extremo equivocado del proceso. Estás intentando cambiar el reflejo en el espejo sin abordar lo que está creando ese reflejo en primer lugar. Florence Scovel Shinn enseñó que si quieres resultados diferentes en el reino visible, tienes que cambiar lo que está pasando en el reino invisible primero. Y la manera más rápida de crear ese cambio es a través de alinearte con la frecuencia de abundancia en lugar de continuar transmitiendo la frecuencia de carencia. Todo en existencia opera a una frecuencia específica, una tasa vibracional que determina lo que atrae y lo que repele. Esto no es tonterías místicas, es física aplicada a la dimensión espiritual. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada creencia que cargas está vibrando a una frecuencia particular. El miedo vibra bajo y pesado. La fe vibra alto y ligero. La preocupación, ansiedad, desesperación. Todas estas operan a frecuencias que realmente repelen la prosperidad incluso mientras estás desesperadamente tratando de atraerla. Estás transmitiendo una señal mientras esperas un resultado completamente diferente. Y no funciona de esa manera. Tu realidad financiera responde a la frecuencia dominante que estás transmitiendo momento a momento, día tras día. Si esa frecuencia está arraigada en miedo y conciencia de carencia, si constantemente estás pensando pensamientos como «nunca tendré suficiente» o «las cosas nunca funcionan para mí», entonces estás sintonizado a una estación que solo toca escasez. Ninguna cantidad de trabajo duro puede anular esa señal. Pero cuando hablas el Salmo 112 con convicción genuina, algo notable pasa instantáneamente. Tu frecuencia cambia, no gradualmente, a lo largo de semanas o meses, sino inmediatamente en ese mismo momento. La vibración que estás emitiendo cambia de carencia a abundancia, de miedo a fe, de conciencia de víctima a conciencia de vencedor. Este cambio crea un cambio inmediato en lo que estás atrayendo magnéticamente a tu experiencia. Oportunidades que eran invisibles para ti en la frecuencia vieja, de repente se vuelven visibles. Recursos que estaban fluyendo pasándote empiezan a fluir hacia ti. Personas que pueden ayudarte aparecen aparentemente de la nada. El mundo externo no ha cambiado. Has cambiado tu posición dentro de él. Y desde este nuevo punto de vista, todo se ve diferente. Ahora, quiero profundizar aún más en las palabras específicas del Salmo 112 y lo que cada frase está realmente logrando cuando la hablas sobre tu vida, porque aquí es donde la práctica se mueve de teoría a transformación tangible, innegable. En el momento en que entiendes que no estás luchando esta batalla con armas naturales, todo cambia. La Escritura nos dice que las armas de nuestra guerra son poderosas a través de Dios para derribar fortalezas. Y la mayoría de las personas leen eso sin captar lo que realmente significa en términos prácticos.
no estás limitado a las herramientas que el sistema financiero ofrece. Planes de pago, consolidación de deuda, consejería de crédito. Esas tienen su lugar, pero son armas naturales tratando de combatir fortalezas espirituales. Y aquí está la verdad que cambia toda la dinámica. Ningún cobrador de deudas en la tierra tiene autoridad sobre una palabra hablada en fe genuina. Ningún puntaje de crédito puede anular un decreto divino. El reino espiritual siempre gana cuando entra en conflicto con el reino natural. Florence Scovel Shinn vio este principio desarrollarse en caso tras caso. Personas que estaban legalmente atadas a deudas que deberían haber tomado décadas resolver de repente, encontraron esas deudas disolviéndose a través de circunstancias que no tenían sentido terrenal. Juicios de corte que deberían haber sido ejecutables misteriosamente fueron desestimados. Agencias de cobranza que deberían haber tenido todo el poder de repente no podían localizar registros o abandonaron casos sin explicación. Esto no era suerte. Era autoridad espiritual anulando circunstancias naturales, que es exactamente lo que pasa cuando aprendes a ejercer las armas que realmente te han sido dadas, en lugar de limitarte a lo que el mundo dice que es posible. Pero aquí está lo que hace esto aún más poderoso. No estás operando desde una posición de esperar que Dios te ayude si eres lo suficientemente digno. Estás parado en una relación de pacto donde la provisión ya ha sido prometida. Deuteronomio no dice tal vez prestarás a naciones o si eres realmente bueno, podrías no pedir prestado de ninguna. Lo declara como tu diseño, tu estado natural. Esto no está describiendo alguna clase élite de personas súper espirituales que descubrieron fórmulas secretas. Esta es la vida normal que Dios intentó para todos, caminando en relación de pacto con Él. La prosperidad no es algo que logras a través de comportamiento perfecto o estrategias inteligentes. Es un acuerdo espiritual entre tú y Dios. Un pacto donde Él se compromete a provisión y tú respondes con fe y alineación. La mayoría de las personas han salido inconscientemente de ese acuerdo, no porque Dios los abandonó, sino porque dejaron de creer que se aplicaba a ellos. Estuvieron de acuerdo con pobreza en lugar de promesa, con lucha en lugar de suministro. Cada vez que hablas el Salmo 112, esencialmente estás anunciando tu regreso al pacto, reclamando tu posición como alguien que opera bajo provisión divina en lugar de limitación económica. El impacto de este cambio se extiende mucho más allá de solo salir de deuda. Te estás reposicionando en el reino espiritual, moviéndote de fuera del pacto a dentro de él, de tratar de sobrevivir en tu propia fuerza a operar bajo respaldo sobrenatural. Y una vez que estás de vuelta en esa posición, las reglas cambian completamente. Ahora, quiero profundizar aún más en cómo realmente hablar el Salmo 112 de una manera que active esta autoridad de pacto. Porque hay un enfoque específico que hace toda la diferencia entre rutina religiosa y transformación genuina. La mayoría de las personas abordan la fe completamente al revés. Piensan que es un sentimiento que se supone que deben generar, una emoción en la que necesitan trabajarse antes de que Dios responda. Entonces, esperan a sentirse confiados, esperan a sentirse dignos, esperan hasta que las circunstancias se vean un poco mejor antes de atreverse a creer. Pero así no es como opera la fe en absoluto. La fe no es una emoción que fabricas, es una decisión que tomas sin importar cómo te sientes o cómo se ve tu realidad actual. Es elegir creer la promesa de Dios, incluso cuando tu cuenta bancaria está mostrando un saldo negativo, incluso cuando las facturas están apiladas alto, incluso cuando cada pieza de evidencia física contradice lo que estás declarando. Este es el cambio que separa a las personas que experimentan avance de las personas que permanecen atascadas. No tienes que sentirte confiado. No tienes que tener todas las respuestas descubiertas. No tienes que entender exactamente cómo la transformación va a desarrollarse. Solo tienes que tomar la elección ahora mismo, en este momento, de entrar en lo que Dios diseñó para ti, en lugar de continuar aceptando lo que las circunstancias te han estado diciendo que es todo lo que mereces.
Esa decisión, esa elección única de creer, es lo que abre la puerta para que todo lo demás siga. Florence Scovel Shinn entendió esto tan profundamente que desarrolló una práctica específica para ayudar a las personas a hacer esta transición de esperanza pasiva a fe activa. Es un viaje de oración de 5 días construido alrededor del Salmo 112. Y lo que lo hace tan efectivo es su simplicidad combinada con su intensidad. Esta no es un ritual complicado que requiere horas de tu día o condiciones especiales. Es una oración directa que hablas una vez diariamente por 5 días consecutivos. Pero en esos 5 días, algo notable pasa que las personas luchan por poner en palabras incluso después de experimentarlo. Los testimonios que han venido de esta práctica son casi abrumadores en su consistencia. Deudas que deberían haber tomado años resolver se eliminan en días. Paz que ha estado ausente por décadas inunda de vuelta a corazones y hogares. El dinero empieza a fluir desde direcciones que las personas nunca anticiparon. Cuentas olvidadas, reembolsos inesperados, oportunidades que se materializan de la nada. Y todo se remonta a esos 5 días de declarar el Salmo 112 con fe genuina, de tomar la decisión de creer antes de ver la evidencia. Lo que estás a punto de involucrarte no es teoría o filosofía. Este es un camino probado que miles han caminado antes que tú. Y cada persona que completó el viaje con fe real vio transformación. No algunos de ellos, no los afortunados, todos los que genuinamente se involucraron. La pregunta no es si funciona. La pregunta es si estás listo para comprometerte a 5 días de hablar verdad sobre tu vida, incluso cuando todo a tu alrededor está gritando lo opuesto. Ahora, quiero profundizar aún más en lo que realmente pasa durante estos 5 días, los cambios específicos que experimentarás, y cómo reconocer las señales de que tu avance ya se está desarrollando incluso antes de que veas la evidencia física. Si todavía estás aquí conmigo ahora mismo, eso me dice algo importante sobre ti. No solo casualmente hiciste clic en este video y te alejaste después de 1 minuto o 2. Te quedaste, absorbiste, permitiste que estas verdades se asentaran en tu espíritu. Y ese es exactamente el tipo de intencionalidad que produce transformación real, no solo inspiración temporal que se desvanece para mañana. Mira, sé que no hay escasez de consejos financieros por ahí. YouTube está inundado de ello. Pero lo que hemos explorado juntos aquí va mucho más profundo que estrategias y consejos. Esto es sobre entender las fuerzas invisibles moldeando tu realidad y aprender a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Y si esto resonó contigo, si algo cambió mientras hemos estado juntos, quiero asegurarme de que no pierdas acceso a lo que estamos construyendo aquí. Adelante y suscríbete al canal. No porque necesite los números, sino porque necesitas esta verdad hablando en tu vida consistentemente. Cada video que creo está diseñado para ayudarte a liberarte de patrones que te han mantenido atrapado, para alinearte con abundancia en lugar de carencia, para entrar en la vida para la que realmente fuiste diseñado. Y hay mucho más viniendo que se construye sobre lo que has aprendido hoy. Antes de que te vayas, hazme un favor y deja un comentario diciendo: este mensaje fue destinado para mí. Cuando escribes esas palabras, estás haciendo más que interactuar con contenido. Estás haciendo una declaración, dibujando esa línea en la arena de la que hablamos. Y si esto se conectó contigo a un nivel real, dale me gusta. Ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que están buscando el mismo avance en el que estás entrando ahora mismo. Tu viaje apenas está comenzando.